Bueno, quiero aprovechar hoy. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? Me gustaría que me contaran cómo se sienten porque qué cantidad y variabilidad de emociones estamos viviendo en esta sensación de evolución humana, de cambio, como que sentimos que estamos entre líneas de tiempo, despidiendo unas cosas que definitivamente ya no pueden ir. Es un cambio de identidad, esto no se trata del dinero, esto no se trata afuera, de la salud ya no se trata de afuera, esto se trata de quién soy yo y cómo me sostengo en la vida para que esa realidad se refleje afuera. Entonces, ya sea que lo estés haciendo consciente, que lo lleves haciendo como un proceso hace rato o que lo estés empezando o que aún dudes, todos estamos en un diferente nivel, todos estamos donde tenemos que estar también. Es como que la invitación también es que tu mirada esté en ti, en conocerte tú, en cuál es tu proceso, en qué te estás equilibrando, hacia dónde, cuáles son tus nuevos proyectos, en quién te has convertido, cuáles son esos aprendizajes y hacia dónde te diriges. Y básicamente quiero como llegar a esa comprensión de que el equilibrio es justamente entender hacia dónde, cuál es mi momento dentro de los cíclicos que somos, dentro de la contracción y expansión de la misma vida, muerte, vida, respiración, todo tiene como una danza. A veces yo estoy en el momento de pausarme, a veces que creo que la mayoría estamos en eso y sobre todo porque es una condición de este cambio de paradigma, de entender que hay una parte de nosotros, una sabiduría en nosotros que nos vuelve más creativos, que nos vuelve más inteligentes, digámoslo así, desde una inteligencia no bueno o malo, sino de cómo aprender a desarrollarnos en un entorno de forma más fácil, más práctica para todos, para mí y para todos. Estamos desarrollando nuevas potencialidades humanas. Sí, estamos también tratando de volver al origen, por eso Quirón en Tauro nos va a volver tanto como al cuerpo y a esa sensación de raíz, de pertenencia, de origen, de dónde venimos. Ok, eso lo venimos haciendo ya, porque es un recordar, como que si volvemos a esa naturaleza, a ese orgánico taurino, a esos recursos con los que yo traigo, con los que yo nací, que yo tengo por naturaleza, pero que no estaban activados porque ese es el proceso. Porque es como que este cuerpo es el que está percibiendo y entendiendo nueva información, ¿sí? Dimensionalmente, gracias también a la mente, a la amplitud de la mente, a la luz nueva que entra, la nueva información, ¿sí? El cuerpo se empieza a adaptar. Esto ya había pasado porque todo es en fractal, pero estoy hablando de otro momento evolutivo donde el fuego fue muy protagonista también. El fuego me refiero porque ahorita hay como ese fuego ariano del comienzo. Aries representa el fuego del comienzo y tiene que ver con esa primera vez que el humano prendió fuego. Y la información, porque todo es información, somos información viajando, tú, yo, todo, cada cosa que pasa. La información que entró en el cuerpo era diferente. La composición química de las cosas que entraron en el cuerpo eran diferentes gracias al calor. Y esto empezó a generar, eso dio la posibilidad de cocinar la carne, comer cosas diferentes, las mismas verduras, y también de que esos nutrientes se digirieran diferente, generaran otra información en el cuerpo. Entonces fue como una chispa de luz que empezó a dar inteligencia, que dio como esa oportunidad de seguir, que se siguiera desarrollando la neocorteza. Entonces esa nueva información generó un momento evolutivo. Volviendo a las nuevas potencialidades que estamos desarrollando, que sí tienen que ver con nuevas sensaciones o cosas extrasensoriales, también tiene que ver con este cuerpo, y creo que la experiencia es más aquí en este cuerpo, en conocerlo y en que el cuerpo está percibiendo nueva información que le permite reaccionar, liberar cosas que estuvieran más densas, porque lo que están ingresando es luz, o sea, nueva información, que es lo mismo que en ese momento que les dije del fuego. Bueno, y volviendo a las nuevas potencialidades que estamos desarrollando, que yo les decía que sí, que es como el cuerpo que está simplemente percibiendo más cosas, y nosotros percibimos desde el campo electromagnético, nosotros percibimos desde el sistema nervioso, la información primero la siente el cuerpo y la expresa el cuerpo y la filtra incluso. Por ejemplo, si es algo bueno, le envía oxitocina al cerebro y eso hace que tú entres en tranquilidad y que haya homeostasis y que tu sistema inmune funcione perfecto y que entonces estés desde
la neocortes pudiendo ser más creativo, o que le mande información de peligro, que es en esa en la que estamos constantemente, se nos volvió un constante, pero ya hablaremos de eso, del por qué. Ni siquiera es que eso tenga que ser una crisis, es que lo normalizamos, pero bueno. Entonces inhibe la neocorteza, es el cortisol, le envía, ya le envía información a la mente, y cuando tú ya tomas una decisión, ya está inhibido la neocorteza y activado el reptil para reaccionar. Yo les decía que estábamos volviendo al origen, porque estamos volviendo a conocerlo, y desde nuestra capacidad mental. Ojo, también dije que gracias a que la mente percibe más cosas, porque este mundo es mental, sí, pero estamos haciendo conciencia del corazón, que es tan importante en este momento. Nosotros estamos pasando la información por el corazón, y eso nos está haciendo evolucionar del animal, también de solo el instinto y de solamente la racionalidad y la separación y la ilusión, porque ahora la mente entró en ese juego de estarse protegiendo, controlando, anticipando al peligro, y entonces eso es una vuelta y un vicio cíclico terrible que nos mantiene creando realidades desde el miedo. Cuando yo empiezo a hacer esta conciencia del corazón, porque es desde aquí que podemos bajar la guardia, perdonar, volver a abrir el corazón, ser como niños. Y entonces regresar y reconocer nuestro origen, nuestra naturalidad abundante, próspera y creadora. Crear, hay que crear, somos creadores, creadores de ideas, creadores de proyectos, creadores de hijos, creadores, hay que crear, hay que estar en esa frecuencia de estar creando cosas que vengan desde tu corazón, desde tu emoción, desde esa energía leonina. ¿Por qué Leo? Porque Leo mueve todo el plexo, Leo es el sol, te recuerda ese yo soy. Leo representa ese momento en el que el niño, o en el camino del humano, el niño, por ejemplo, se reconoce a sí mismo, se dice, wow, soy yo aparte de mi mamá, ¿cierto? Empieza a generar una personalidad. Si se va hacia un lado nos volvemos egocéntricos, que es el que les digo, ya analizamos desde la herida, pero si no, es un Leo que estamos invitados a integrar desde el me veo y me reconozco yo, y no necesito el aplauso ni la aprobación para... Mercurio está en Cáncer causalmente y retrogradando, invitándonos a la reflexión. Cáncer es esa energía de la casita, esa energía que yo siento que me sostiene, de la familia, de lo tradicional, sí, como de la protección, de eso que me hace sentir pertenencia, ¿no? Que es mi familia, que es ese vínculo condicionado al que yo pertenezco. Nos está haciendo reflexionar que hay que soltar ahí de condiciones familiares para que yo pueda avanzar hacia ese nuevo yo, ¿sí? Que puede mirarse sin necesidad de tener que pertenecer. Pero también Júpiter acabó de salir de ahí haciéndonos todos esos cambios, pero también invitándonos a sentirnos sostenidos por esa familia, sostenidos por algo más. Sí, estamos sostenidos por algo más grande, que es nuestra historia, nuestras raíces, y por eso vamos al origen de las cosas, de nosotros, del cuerpo, de todo. O sea, es lo mismo para todo, para sentirnos como enraizados, pero a la vez para saber qué condicionamientos tengo que soltar, porque esto es un cambio de identidad del Leo. Y ese Leo, entonces, ese nuevo yo, que también entre Aries y Leo lo estamos construyendo, viene con unas estructuras diferentes, que nos lo mostró la luna en Capricornio. ¿Cuáles son mis nuevas estructuras? ¿Qué cosas tengo que soltar desde el sacrificio, desde el esfuerzo, ¿sí? Para agradar o para algo externo, y qué cosas más bien tengo que integrar como mías propias, que me hacen sentir seguridad desde adentro, y esa seguridad interna va a ser mi nueva estabilidad. Siento que les estoy hablando de Quirón en Tauro y de Júpiter en Leo, y de que viene el nodo porque están en cuadratura, nos van a hablar muchísimo, todos vamos a llegar a estas mismas conclusiones. Por eso yo les digo que nos estamos preparando para que el dinero también se transforme y la forma de economía se transforme. Vamos a colapsar seguramente, sí, porque tenemos el valor ahí. Y en realidad estamos muy desequilibrados en el dar y recibir, en la optimización del recurso.
precisamente porque tenemos esa mentalidad de carencia, porque el cuerpo está en supervivencia, está operando desde el miedo, porque tenemos una conciencia súper alejada del dinero, porque creemos que tener dinero es peligroso y entonces lo anhelamos, pero nos saboteamos tenerlo. Y ahí estamos en bucle, ahí estamos en bucle. Siento que estamos todos queriendo avanzar, siento que la vida, todo nos está llevando hacia allá y hay una parte de nosotros, una inercia en el cuerpo que nos devuelve porque tiene pavor a avanzar, porque es una actualización de cerebro también, de programa, de esto que estoy haciendo no es lo mismo que tú crees de hace cuántos años, ¿sí? Estamos como, ya no somos ese animal, ya no está el león aquí, solamente voy a hablar en público, tranquila, solamente voy a dar una opinión libremente y no voy a morir. Solamente voy a ser millonaria, voy a hablar desde mi grandeza y no me importa, digan lo que digan, así me saquen de los clanes y me digan que soy creída, porque es que nos hacemos pequeños por la opinión de los demás, cuando nadie sabe el camino que cada persona ha transitado para llegar a donde ha tenido que llegar. Hay una relación también ahí con la culpa, porque es como si nos estuviéramos castigando inconscientemente. Entonces evitamos el placer, evitamos descansar, evitamos esa energía taurina de los 5 sentidos de habitar el cuerpo. Cuando uno habla de presencia, no es algo como que uno lo tenga que alcanzar en el futuro. La presencia es algo que surge cuando tú le vas permitiendo al cuerpo operar en calma, en confianza, no con un sistema nervioso en supervivencia. Mientras está en supervivencia, tu cuerpo lo que hace es inteligencia y te mantiene alerta, controlando, anticipándote a los peligros, ¿sabes? Como para poder tener un plan de acción. Y por eso nos cuesta la pausa. Sé que no nos damos cuenta de esto. Sé que hay un movimiento wellness que me parece bien interesante, que nos aporta muchísimo, si tiene que ver con ir a la naturaleza, con respirar, con meditar, con sonoterapia, con prácticas que te vuelven que hacen que vuelvas a ti. Es muy importante estar en eso porque eso nos va a permitir regresar a esa inteligencia o biointeligencia, donde se activa esa creatividad que les cuento, donde se activa la capacidad de percibir más cosas, de abrir el corazón porque descansas, porque estás en confianza, estás en un escenario donde dices, y eso se tiene que repetir porque el cuerpo aprende por repetición, no es una vez nomás, porque tú vuelves al entorno y tu cuerpo vuelve y se contrae, sí, sobre todo cuando consumimos lo que consumimos diariamente, es un trabajo diario de conciencia, de querer hacerlo. Por eso hoy quería dejarles este mensaje de invertir mucho en ti. Y para hablar de los que nos estamos equilibrando en algunas otras áreas hacia la acción, hacia el foco, hacia la meta, o sea, ya no hacia la pausa, porque de pronto hemos estado en algunas áreas de nuestras vidas más pausados, más procrastinando, más autosaboteo, más desde el femenino, mucho más en el placer, ¿sí? Porque también es otro desequilibrio que habitamos en el placer o la dopamina barata. Pues la vida nos va a invitar entonces hacia el equilibrio de la voluntad, de la disciplina y de la acción. Pero de nuevo, para mí debe haber equilibrio en la compasión, debe haber equilibrio en el femenino, debe haber equilibrio de nuevo a la pausa, debe haber equilibrio en tu sistema nervioso para que desde ahí la acción sea inspirada y no de nuevo en sacrificio y obligada, que es de lo que estamos saliendo. Este tema es muy interesante, yo creo que vamos a tener que tertuliarlo. Bueno, y más que tertuliarlo, hay que llevarnos a nosotros a experiencias que le permitan al cuerpo la práctica y la práctica de acostumbrarse a esa nueva frecuencia, ¿sí? De vivir en tranquilidad y no en desconfianza, ya no va a haber traición, ¿sí? Es como tranquilo, tranquilo. Hay que trabajar, claro, en uno para que yo pueda verme en otra realidad. Ser coherente. Por eso el autoconocimiento y la autosanación y todo este mundo de espiritualidad práctica es tan importante. Y para que luego yo le pueda decir a mi cuerpo, una vez ya estamos bien, que es normal esta frecuencia, porque él está acostumbrado que la normalidad es estar constantemente en hipervigilancia, ¿sí? No tiene pausa, por eso se enferma tanto. Entonces buscar esos eventos, esas experiencias y esas personas y lugares que me den paz y que me permitan
y que independientemente de lo que pase afuera, la inercia del sistema, lo que trae, nosotros seamos capaces de regular, de mantenernos en un equilibrio, de saber expresar la emoción, porque ya sabemos que nos trae un mensaje que es parte de esta dinámica de avance de la existencia del juego, ¿sí? Pero no quedarme mucho tiempo en el personaje dejándome envolver por lo que está pasando afuera, sino volviendo a mi soberanía. Y esto se logra con autoconocimiento, esto se logra estudiando cosas nuevas, aprendiendo cosas nuevas, relacionándome con personas diferentes, amando más, perdonando más, siendo ejemplo, no usando también el conocimiento para de nuevo montarme en el ego, ¿sí? Sino siendo ejemplo y amor. Eso sí que cambia la historia, eso sí que es una velita que enciende la otra velita. Justo todo lo que yo estoy creando, he creado con mis proyectos, con mis eventos, con mi mentoría grupal, con la mentoría 1 a 1, juega un papel muy importante ahí. Yo quiero generar una base estructural de confianza, de seguridad, de certeza, de enraizamiento, para que construyamos el cambio de identidad que cada uno está construyendo. Entonces yo te aporto esas herramientas para que tú puedas volver a confiar. Eso es un código de luz. Eso es un código de luz de una nueva estructura mental, de una nueva estructura de creencias que estoy invitando no solo a creer desde la mente, sino a sentir. Por eso mis experiencias son inmersivas, porque estamos cultivando de nuevo eso en nosotros para que esa sea la nueva base de un nuevo camino. Si hay algo que siento que le aporta muchísimo a este cambio, a la incertidumbre que podemos estar atravesando, que vamos a atravesar con tanto cambio, con lo que pueda suceder externo que no controlamos, pues es poder, y más en tiempos de IA, ¿verdad? De tanta virtualidad, pues es poder generar encuentros donde realmente nos potenciemos nosotros, donde nos sintamos y donde creemos una nueva realidad juntos, desde utilizando todo lo que sabemos, la ciencia, la ancestralidad, la experiencia, la curiosidad, la sabiduría diferente de todos, el amor, la compasión, la creatividad, el arte, ¿no? Sobre todo el arte, porque nos vamos a tener que acostumbrar, todo es un plan perfecto, a no vivir trabajando tanto porque la IA nos va a ayudar con eso y entonces, ¿qué vamos a hacer?